puntualmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, fue el epicentro, podríamos decir, de cerca de 30 allanamientos que han determinado varias detenciones y varias órdenes de detención de otras personas, digo, porque hay algunas a las que, aunque está la orden de detención, todavía no las han encontrado. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el central. Tema medular, sin duda, del escándalo, de las coimas y de la investigación que conduce Bonadío, que seguramente continuará teniendo eco en Séptimo Día. Bueno, y en Séptimo Día están Carlos Hernández y Andrés Gabrieli, que se van a ocupar de este mismo tema. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, amigos. Hola, chicos. Qué tema. La verdad que de algo no nos podemos quejar los periodistas argentinos de tener temas todos los días. La verdad que tenemos una bomba día por día. La semana pasada era Albino, después fue Delía, después, bueno, una larga lista, ¿no? Bueno, los dejamos nosotros con la posta, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a retomar la posta. Obviamente empezaremos charlando lo que decían Pablo y Noelia, el tema de la corrupción, porque es lo que ha estallado hoy, es la bomba. Espero que no sea una de esos globitos de pompas de jabón, ¿no? Claro, una bomba de humo, dice. No de humo, sino esas que nos despiertan grandes expectativas, una serie de allanamientos y de prisiones preventivas como ha hecho otras veces Bonadío, y después esos que están presos empiezan a salir y después todo queda en la nada. Bueno, es un tema serio que se suman estos cuadernos como documentos probatorios a otra serie de indicios que hay de que allí ha habido corrupción. Ni que hablar de los bolsos de López, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo lo escuché hoy el fiscal Stornelli, que está actuando en esto. Sí. El fiscal Stornelli fue fiscal también del tráfico de armas de Menem. Sí. ¿Hace cuánto? Más de 20 y pico años. Y todavía estamos ahí, por eso te digo. Bueno, eso tiene sentencia, en primera y segunda instancia. Pero siempre hay un recurso de apelación, pasan los años, en algunos casos prescriben las causas, en el caso de Menem hasta es senador de la nación. Por eso es escandaloso. ¿Con qué autoridad un hombre que está sentenciado sigue ocupando una representación de una provincia, ¿no? El Congreso se ha transformado en una covacha. Está Jiménez, está Rodríguez Sá, está Cristina, que debería estar en otro lado dando explicaciones, debido, está bien, está en gana, pero... Va a ser indagada ahora Cristina. Pero van a parar todos ahí una especie de aguantadero el Congreso de la Nación. Bueno, buscan fueros, eso le pasó a Debido, pero finalmente allí le bajaron el pulgar. Costó, muchos dicen que es un perseguido político, un preso político, porque... ¿Quién es un preso político? Julio Debido es un preso político. Dios mío, bueno, por eso este país tiene poca posibilidad de avanzar. Hoy veía a un tipo, un payaso, mi calificación de Artemio López, diciendo que esto era una operación berreta, porque bueno, ahí tenés. Artemio López, un encuestador a sueldo, es el navarro de los encuestadores, diciendo que esto es una operación berreta, en vez de llamarse a silencio, a ver qué pasa y tener un poquito de vergüenza. Hay que ir por todos los actos de corrupción, incluso lo que tiene que ver con el financiamiento trucho de las campañas de Cambiemos, de quienes están en el gobierno. Todo. Algún momento, todo esto tiene que tener sentencia, con una justicia proba, que sea irrefutable, y que dé garantías también de que a futuro, aquel que decide ir por el camino de la corrupción va a tener un costo y no va a salir impune. Bien, justamente con esto de los cuadernos y cómo se manejaban, da idea de que pensaban que toda la vida iban a estar en el poder, claro, y que no va a haber impunidad. Sí, porque dejaron todas las huellas marcadas en todos lados, todo el tiempo, como pasó con López. Tenemos muchas expresiones de deseo, vos y yo, y creo que la población en general, de que esto llegue a buen puerto y más o menos rápido. Pero por lo menos hay un dato concreto, que es lo que más me esperanza de hoy. Por fin, después de años y de décadas, empiezan a caer también los que ponen la plata de la coima. Porque cuando, lo decía hasta la misma Cristina, en los bolsos de López, alguien la puso la plata. Hay que llegar a que alguien la puso, la plata. Pero mire, si uno sigue de dónde viene la plata, es del pueblo argentino. El pueblo argentino paga los impuestos. El Estado, funcionarios truchos, corruptos, le dan una licitación a alguien que no lo merece, con sobreprecio. ¿Pero para qué? Para que venga el retorno. Entonces la plata no es que la pone el empresario. Está bien. Te doy la plata empresario, te adjudico una obra que no ganás por las buenas, porque hay un sobreprecio y tengo la garantía de que me vas a devolver la plata. Está el nombre de los empresarios, que es lo que vos estás marcando. No, pero no el pueblo argentino. Yo no la puse, vos tampoco. No, pagamos impuestos. Y hoy hay empresarios que para poder entrar en el circuito tuvieron que ponerla y la pusieron incluso firmas del extranjero. No, nosotros que lo están admitiendo. Esos que son socios del poder tienen que quedar pegados como está ocurriendo en Brasil, donde gran parte de la clase empresaria brasileña top está presa o está dando explicaciones. Que este proceso empiece en la Argentina me parece lo más positivo de hoy. Lo que yo digo que no es plata del empresario que se dejó corromper, sino que es plata
del Estado que va al empresario y que el empresario se la devuelve al funcionario. Al principio sí, porque para entrar la tenés que poner. Y Vos no sí. entrás gratis. Claro. Para entrar en el circuito, después no la roban a nosotros. Pero para entrar el empresario primero pone la cara, pone la firma, pone su prestigio para entrar en el circuito de la corrupción, y eso es parte también de una plata, no sé dónde sale, pero que esta vez empiecen a caer los empresarios, me parece lo más positivo. Y ojalá, y esto ya es una expresión de deseo, ojalá, y lo voy a decir en términos muy futboleros y de cancha, lo emboquen a Yarvide, viejo. Porque Bueno. Yarvide fue el juez de la... bancó, limpió Le todo... perdonó la vida a Macri. Limpió todos los corruptos de la política argentina y el tipo se fue tranquilito, limpio de culpa y cargo. Ojalá, me parece difícil, lo emboquen, esta es mi presión de deseo, Sí. también el juez Ollarvide, uno de los jueces más vergonzosos Sí, de toda la historia absolutamente. judicial. Con pelos y señales ya de la época de Menem, pasó todos los gobiernos, y después digo por qué le perdonó la vida a Macri, porque deja que se jubile en lugar de esperar el juicio político, entonces sería destituido, sería otra la historia de Ollarvide, que también tiene que ir a declarar hasta por esta causa. Una cosita más, el capítulo mendocino, ¿no? Sí, Allí tenés al segundo de Pescarmona, ¿quién diría? claro. Bueno, es difícil para las empresas como la de Pescarmona, que están todo el tiempo dependiendo del contrato con el Estado, y estados como el argentino, el venezolano, el brasileño, ¿cómo haces para salir Hay algunos, del barrio? hay algunos que denuncian, aunque pero- pierdan la obra. Que de hecho no le adjudicaron las obras que había ganado en las licitaciones argentinas, sino las de Brasil, las de Venezuela, que después no le pagaron y por eso quebró. Pero fíjate vos que has estado en Brasil, en Venezuela, en la Argentina, es difícil salir del barro cuando vos sos... A ver, tus principales clientes son los gobiernos. Ujú. Y gobiernos sudamericanos como los nuestros que... Un pasito más. Esperamos la justicia, ¿sí? Pero también que la devuelvan. Digo, porque hay mucho dinero o muchos recursos, mucho patrimonio, y para eso hace falta que el Congreso de la Nación finalmente sancione la ley que está haciendo falta. La extinción de dominio. Muchachos, pónganse las pilas, porque eso es lo que queremos. Si algo de todo lo que se afanaron lo pueden devolver, enhorabuena, porque la estamos necesitando. Un debate muy importante en el momento de hoy. No solo hoy, ya viene de hace varios meses y va a continuar luego una vez que haya sanción del Senado. Estoy hablando de la legalización del aborto. Eso es lo que vamos a tratar también con invitadas especiales. Tema muy candente porque entramos ya en zona roja. En una semana exactamente, el miércoles que viene, acá vamos a estar todos mirando la votación, porque viene muy peleada la votación en el Senado de la Nación, así que entramos en la zona roja, es la zona de donde vienen todas las operetas, todos los lobbies, todas las influencias sobre los legisladores para tratar de torcer los últimos votos. Este va a ser el tema de hoy. Vamos a volver a escuchar por última vez ya, por lo menos en nuestro ciclo, las dos campanas antes de la votación final en el Senado. Pero además quiero recoger, está muy activa la política mendocina y el gobierno de Mendoza, Sí. con ministros nuevos, ministro Garay, etcétera, etcétera. Rescatamos con Carlito Cortés una cosa muy simpática. Viste que el gobernador Cornejo es muy futbolero. Sí, claro, Le gusta hincha de por el Godoy Cruz. fútbol, hincha del Tomba, suele ser, hace metáfora futbolera. Yo me acuerdo alguna vez, lo hice en mi columna del Diario 1, tildándolo como el jefecito. ¿Te acordás cuando Mascherano estaba... Claro, Estaba, el capitán. Claro, el capitano, y tiene esa especie de impronta, ¿no? De capitán tipo Mascherano, si vos querés trasladar la metáfora futbolística a la política. Y él trazó una metáfora respecto de su manera de ser y de manera de gobernar respecto de la política, como si fuera un técnico. ¿Cómo pararía él el equipo en la cancha? No sé si lo tenemos, el tramito de Cornejo. Bueno, en un rato me dicen, Un rato lo compartimos. estamos buscando. Él dice, creo que es un poquito mentiroso, fíjate vos, porque él dice, si forma 4-3-3 o 5 delanteros, este es el tramito y vamos a interpretarlo psicológicamente al gobernador. Ratificamos después de 2 años y 8 meses los mismos objetivos, más o menos con el mismo equipo, más o menos, a veces con 4 en el fondo, 4 en el medio y 2 adelante, a veces con 5 en el fondo, 3 en el medio y 1 solo adelante, a veces con 5 delanteros, como me gusta jugar a mí, y con 3 en el fondo, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Bueno, le dice con Lisandro Nieri al lado, si Lisandro Nieri en ese equipo es el 5 que sube, baja, hace los goles, vuelve, porque la verdad que lo ha usado, lo ha ido cambiando en distintos lugares y ahora lo ha puesto en gobierno.
un poquito mentiroso para quedar bien con la tribuna, porque para mí el verdadero Cornejo es Catenaccio italiano, viste, el tipo con una férrea defensa, ese a Broquela. Y eso en el gobierno. En el gobierno. Eso de que a mí me gustan 5 delanteros, creo que lo dice para quedar bien con la tribuna, no es un lírico el gobernador. No, cuando va al fútbol sí, me parece que le gusta más eso, ¿no? La ofensiva. Pero en el gobierno sí. Como gobernador es muy bilardista, muy Catenaccio italiano, es mi expresión, el tipo se cuida, se blinda y después va a... Con el 1-0 está bien. Claro, si puedes ganar 1-0 o medio a 0, ¿viste? Pero el partido es mío. Eso es un poquito el gobernador. ¿Querés? Cielo Infierno. Vamos a Cielo Infierno. Sí, dale. vamos. Hablando de fútbol, Andrada, el arquerito que salió en San Martín, Esteban Andrada, y se acaba de convertir en flamante refuerzo de Boca. Boca apunta al tricampeonato local, a Libertadores, todo, pero es uno de los arcos más candentes, difíciles y tremendos del fútbol argentino, el del arco de Boca. El infierno de la semana. Siempre apuntamos a un mendocino, en este caso a Abel Albino. Ya el miércoles pasado, cuando tuvo sus declaraciones en el Senado de la Nación, nosotros lo advertimos acá en términos de repudio, justamente, de desinformación, de ignorancia, y la verdad que ha salido toda la comunidad científica, no solo política, alarmada con los dichos de Abel Albino, que bueno, que creo que están ya en el conocimiento de todos. Todavía no habló después de aquel episodio Abel Albino, o por lo menos no nos ha atendido, así que no sabemos si se retracta o no de lo que dijo, pero sí ha tenido realmente sus costos. El preservativo, entonces, que quede claro para la comunidad científica en todo el mundo y aquí en la Argentina, es fundamental para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Bueno, otro tema fuerte de la semana que fue noticia ayer, noticia internacional, lo de Uber, ¿no? Creo que es muy importante. Claro. Incluso estaba leyendo una encuesta que había puesto en Instagram Radio New Will, votación abrumadora de la gente, por lo menos la encuesta en la que leía de New Will, 83 a favor, 17 en contra. Claro, sí. Bueno, los taxistas evidentemente salieron, y los propietarios también de taxis, advirtiendo sobre una situación más bien laboral. Pero desde el punto de vista del servicio, la gente cree que va a tener otra posibilidad por la plataforma virtual y además más competencia, más calidad en el servicio. La encuesta que hicieron también en el Noticiero 7 y Canal 7 dio un guarismo muy similar al de New Will, es decir, abrumadora mayoría, 80 y pico % a favor. Por eso a mí me llama la atención, el peronismo que trata de recuperar un poco de terreno está votando todas las cosas populares en contra. Con tal de oponerse, pues no encuentra bien la vía, vota cosas en contra que van en contra de la gente. En realidad, ¿cómo hace para recuperar su feeling con la sociedad? Bueno, en esta por lo menos hubo algunos aportes que enriquecen lo que es la norma general, de lo que salió respecto de la movilidad y que después tendrá la reglamentación en agosto, entiendo ya, por parte del gobierno de la provincia. Lo importante en el caso de Uber es que hay una regulación del Estado, un Estado presente, que es necesario. En otros lados donde ha existido Uber, donde ha tenido su avanzada, por ahí el Estado no ha estado presente y les va a cobrar impuestos también. ¿Quiere ir a los bichitos? ¿Zoológico la semana? Sí, señor. Bueno. El búho de la semana, Dalmiro Garay, asumió ayer como nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia Provincial. En el acto estuvo el gobernador Alfredo Cornejo, obviamente, y tuvo un alto voltaje político. Dos lobitos, Lisandro Nieri, ministro de Gobierno, y María Paula Lacino, ministra de Hacienda. Son los nuevos funcionarios, entonces, con nuevos cargos que jugaron ayer en Casa de Gobierno ante la mirada de todo el gabinete. Ya venían en la función pública, hubo allí un enroque, una reubicación. Los nuevos ministros entonces, los lobitos. Natalio Mema, que es lo tenemos también en el zoológico. Natalio Mema, ¿por qué Correcaminos? Es el secretario de Transporte. Con él estamos simbolizando
la llegada de Uber a Mendoza. Esta noticia, en definitiva, que terminó de poner a la provincia en la cartelera internacional. Mendoza es la primera en regular las plataformas virtuales de movilidad. Fíjense qué dato. Perro San Bernardo, Juan Ortega, colectivero héroe. La rápida reacción del chofer salvó la vida de un niño, detuvo el colectivo, tomó al menor en brazos y lo llevó hasta un centro médico. Estaba en ese momento en una convulsión en los brazos de su mamá. Juan Ortega, ya pasó hace varios días, pero no queríamos perderlo entre tantas noticias. Espectacular lo de Juan, una gran historia la de Juan y su familia, etcétera. Muy emocionante y emocionado él con lo que hizo. Hornero, trabajador, Federico Chiapetta. También con él estamos simbolizando la inauguración del Estadio Cubierto Provincial el sábado pasado. Fue una buena apertura que protagonizaron los seleccionados de futsal de Argentina y Colombia. Un lleno total. Este Estadio Cubierto cayó como una especie de elefante blanco para el gobierno de la provincia, pero la verdad que los que fueron lo han elogiado con admiración. Si lo trabajan bien, va a ser algo muy positivo para la provincia. Karen Kravets nos visita, es representante del colectivo de jóvenes mendocinos Provida. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, Violeta Ailes también nos visita y en este caso representa la posición del colectivo a favor de la legalización. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Buenas noches. Legal, seguro y gratuito. Gracias por venir, Violeta. Gracias Violeta a ustedes. se pone en las redes Latana, se hace llamar, Violeta Latana Ailes, desplazando los horizontes de lo posible es su lema. ¿No tenés un apellido Tano, Violeta? El segundo apellido es Tortolini. Tortolini, ahora sí, ahora sí. ¿Ailes de dónde viene? Inglaterra, según me dijeron. Mirá vos. Bueno, yo creo que es pertinente, frente a ya la semana decisiva del voto del aborto, si bien están opinando todos los sectores y todas las personas, me parece que tiene que haber dos mujeres porque son en definitiva el centro de la cosa y son las que ponen el cuerpo, para bien, para mal, para lo que sea, son el centro absoluto del debate, así que por eso... Claro. Es muy bueno que estén las chicas acá representando su colectivo, ¿no? Y estamos en un punto también de discusión hasta de la interpretación de qué es lo que debe aprobarse en comisión, ¿no, Violeta? Sí, así es. Hoy fue la reunión del Pleno de las comisiones para sacar dictamen para el tratamiento que se tiene que hacer el 8. Y bueno, digamos lo del 8 ya es el debate final en el Senado. Exacto, en la Cámara completa. Ha habido una serie de contradicciones en la interpretación del reglamento de funcionamiento de las comisiones, por lo cual no está claro si tenemos dictamen o no tenemos dictamen, y ese va a ser el primer debate que se va a encarar el 8. Ustedes defienden el dictamen como viene de la Cámara de Diputados, sin modificaciones. Bueno, nosotras defendemos el proyecto de ley que hemos escrito como campaña y que venimos presentando hace más de 10 años. Hace más de 10 años. Sí, la primera vez que presentamos el proyecto fue en 2007. Nunca hubo un tratamiento del mismo en el Congreso, por lo cual cada 2 años tuvimos que presentarlo de nuevo. Entendemos que, bueno, que en la Cámara de Diputados se hicieron algunas modificaciones y que hoy, para poder elaborar el dictamen, también se plantearon algunas modificaciones. No es el objetivo de la campaña, pero entendemos que es necesario construir algunos consensos en función de poder tener una ley que nos garantice el derecho al aborto. Así que bueno, estamos expectantes y mientras tanto estamos construyendo nuestros propios consensos en las calles y en las plazas, como se ha visto en este tiempo. Y Karen, ¿qué nos podés decir? Que bueno, que es muy interesante, ¿no es cierto?, todo lo que se está dando y que ya comienza la etapa más complicada, ¿no es cierto?, de mayores presiones, ¿no es cierto?, la recta final. Y nosotros realmente, bueno, vamos por el rechazo total. Total. Total, sí. Por más que maquillemos, ¿no es cierto?, este es un proyecto de legalización. Y por lo tanto no estamos de acuerdo con ningún tipo de proyecto, sea sea con ¿La despenalización modificaciones. tampoco están de acuerdo con la despenalización? ¿Que sería otra cosa? Es otra cosa que es lo que no se está tratando, ¿no es cierto?, en este proyecto. Nosotros estamos a favor, o por lo menos yo puedo contar mi opinión personal, porque dentro del grupo también pueden haber variedad respecto a ese punto. Yo estoy a favor de una despenalización relativa, es decir, el juez tiene el criterio y los conocimientos suficientes para poder discernir en cada caso concreto si establece una pena o no.
que es un poco lo que ya tenemos en nuestro Código Penal. Por eso que nosotros directamente vamos al rechazo total de este proyecto de ley y de cualquier proyecto que sea de legalización Lo del del aborto. Código Penal no ofrece interpretación, el juez tiene que aplicar, y de hecho la Suprema, ante la duda, actuó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y determinó que tenía que haber protocolos que en algunas provincias Sí. no lo han hecho, no han avanzado, ¿no? Ahora, más Sí, allá era de una lo formal, exhortación. Karen, Sí. vos sos jovencita, ¿qué edad tenés? 27. 27. A ver, porque acá hay que ver de dónde se va sustentando cada uno, porque esto tiene que ver no solo con cuestiones de salud y todo, sino con convicciones personales muy profundas. ¿Sobre qué base sustentás tu no tan rotundo? Digamos, ¿es una base religiosa, humana, filosófica? ¿De dónde? ¿De dónde te agarrás en lo personal? Es una base humana. ¿Sabes que coincido en lo que acabas de decir, que toca como lo más íntimo de cada persona? Por eso es que es tan complejo por ahí la situación o es tan apasionante esta temática. En mi caso personal es un lado, ¿no es cierto?, humano. Yo digo, nadie es dueño de decidir quién vive y quién no. Eso es lo personal íntimo mío. ¿Pero tiene un sustento religioso también tu pensamiento? En mi caso sí. ¿Y lo hablas con curas, con gente, No. digamos, del colectivo religioso? No. Realmente, bueno, yo acá vengo en representación de Unidad Provida y Unidad Provida es una ONG que engloba más de 150 instituciones y no es religiosa ni tampoco partidaria. Y los chicos y las chicas de tu edad, un poquito Sí. arriba, un poquito abajo, los veinteañeros, digamos, Sí. ¿se arma el debate, lo charlan entre ustedes, un tema de debate o cada uno se queda calladito manejando sus propias convicciones? Ajá. No, nosotros lo charlamos. No solamente que lo debatimos dentro del grupo, porque también, a ver, uno también tiene que tener mucho criterio en ponerse del otro lado y estudiar, ¿no es cierto?, cuáles son los argumentos por los cuales se sostendría o habría que aprobar esto. Entonces a nosotros nos gusta analizar y estudiarlo mucho, y en los grupos fuera de Unidad Provida también es muy interesante ver cómo los jóvenes debaten sobre esto, y sobre todo es interesante invitarlos a informarse, ¿no es cierto?, y a tener mayores conocimientos acerca del tema, ¿no? ¿Pero debaten también con los que opinan en contra, digamos? Sí, también hemos tenido varios debates con los que opinan en contra, sí. Y yo creo que es lo que uno más lo enriquece. Claro. ¿Y tu caso, Tana, tu edad? 34. Bueno, está más o menos cerquita. ¿Y cómo es lo mismo? Te hago la misma pregunta. ¿Cómo es en tu grupo de relaciones el tema del debate? ¿Está instalado? Digamos, ¿los motiva a charlar o no? Sí, claro, bueno, es un tema sobre el que venimos conversando hace muchos años. Si bien ahora se ha puesto en el tapete en función de que el Congreso lo está debatiendo, nosotras, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito existe desde 2005. Desde años atrás incluso existían organizaciones que luchaban por la legalización del aborto. Nos encontrábamos en los encuentros nacionales de mujeres, digamos, con lo cual es un tema que venimos debatiendo desde hace mucho tiempo. Si me permitís, a mí me parece que se ha recurrido mucho a la idea de cuáles son las concepciones personales, y creo que a la hora de debatir una política pública es importante que tengamos la capacidad de corrernos de ese lugar, porque las concepciones personales lo que nos permiten es definir sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios actos, qué es lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, y eso está muy bien. Pero cuando vamos a sancionar una legislación que habilita un derecho para toda la población argentina, lo importante es que podamos analizar justamente cuáles son las problemáticas que vivimos en nuestro país, qué es lo que se está tratando de resolver, qué tipo de posibilidades esto habilitaría, y eso implica tener una concepción de política pública, de salud pública, en donde las concepciones personales tienen que quedar justamente para la vida personal. La legalización del aborto, por supuesto, no quiere decir que nadie esté obligado a abortar, con lo cual, si individualmente una persona se queda embarazada sin desearlo y aún así decide seguir adelante con ese embarazo, está en todo su derecho. Ahí es en donde entra el pensamiento personal. Pero está bien, pero no puedes hacer un pensamiento tan abstracto, porque esto es una cuestión que toca demasiado la fibra íntima de todos los implicados, tanto de la mujer que tiene que abortar o no, porque para un lado o para el otro, convengamos que es traumático. Hay médicos que tienen que hacerse cargo y les duele si tuvieran que hacerse cargo. La convicción personal es inevitable en este debate. De hecho, muchos senadores
la mayoría, por eso han cruzado todos los partidos políticos. No hay obediencia de vida, no hay obediencia partidaria. Muchos están respondiendo a su íntima convicción. Yo ahí disiento de vos. Creo que las convicciones personales acá cumplen un papel central. Ahora, la política pública no inhibe la posibilidad de la decisión personal, digamos. Exactamente. Del derecho individual de quien es protagonista de eso. Y me parece que el tema de la cláusula de conciencia es algo que habría que conceder, me parece, ¿no?, a los efectores públicos, al médico. Y creo que si sale, va a salir con eso, creo. Ahora, me gustaría, ¿han evaluado ustedes los antecedentes en otros países? ¿Cómo ha funcionado donde se ha despenalizado y legalizado el aborto? Sí, claro. Bueno, de hecho, el doctor Rubinstein, que expuso en el Senado, también hizo un análisis sobre el funcionamiento de la legalización del aborto en otros países. Recordemos que en el mundo hay 60 países con aborto legal. Es muy difícil hacer estadísticas porque justamente uno de los problemas del aborto clandestino es que no hay estadísticas previas. Hay estadísticas estimativas. Entonces, es muy difícil poder afirmar cuál es la diferencia de números desde un momento que es legal. Las proyecciones indican obstante, en Argentina unos 500.000 abortos anuales, cosa exacto, que es impresionante. Hay que ver cómo se baja eso. Digo, exacto. no es que a partir de la ley, de la sanción de la ley, van a empezar a funcionar los abortos, ya viene sucediendo. Pero te corté el final. De todos modos, esa estimación que se hace por la realización de abortos en Argentina, que procede del informe de SEDES que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación, es un estimativo, ¿no? Porque tiene que ver con un cálculo. Sí hay una información concreta, que es que 45.000 mujeres o personas con capacidad de gestar fueron internadas en hospitales por abortos en curso. Entonces eso permite hacer un análisis sobre la cantidad de mujeres y personas con capacidad de gestar que no necesitaron llegar a la instancia del hospital porque pudieron realizar el aborto por sus propias condiciones. Por eso digo que uno de los problemas siempre de cualquier actividad que es clandestina es poder acceder a información segura y confiable, que, bueno, no sería el principal problema del aborto clandestino, pero es un problema importante. Claro, la información, la estadística, el registro permite diseñar políticas. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el tema, ¿sí? Ya volvemos en Séptimo Día. Dicen que cuando estás a punto de morir, ves pasar tu vida en unos segundos. No es lo que usted cree. No, tampoco lo que usted cree. Las personas no cambian, Lourdes. Siempre metiéndose donde no debe. ¿Vos te pensás que a mí no me modificó todo lo que viví desde que te conocí? Vamos a tener que buscar otro gestor. Va a ser difícil. Tenemos ese regalo. Este miércoles a las 23 llega el final de la historia. En Lobista, último capítulo. Nos vemos en el 7. Solo Dios sabe que es el séptimo día en la vida. Bueno, es inminente la aprobación de un dictamen para ver qué va a pasar con la despenalización o no del aborto, o la legalización en todo caso. El tema de los cuadernos de la corrupción que ha saltado hoy a la notoriedad pública, aunque ya en enero le llegó todo ese material a un periodista del diario La Nación y a partir de allí hizo un trabajo minucioso para que la justicia finalmente operara con las novedades que hay hoy. Rafael Flores es diputado, exdiputado de Santa Cruz, justicialista, y nos va a contar algunas novedades porque él ya había puesto la lupa sobre este tema. ¿Cómo le va, señor? Soy Carlos Hernández. Encantado, un gusto saludarlo. Bueno, los argentinos nos tenemos que seguir sorprendiendo por este tipo de cosas, pero cuéntenos lo que usted venía investigando al respecto. No, desde hace muchísimos años yo vengo sosteniendo que a partir
de la llegada del presidente Kirchner en mayo del 2003 a la presidencia de la República, se armó en el gobierno nacional un sistema perfectamente organizado para apropiarse de fondos públicos, es decir, un sistema de saqueo del Estado desde el poder. Eso tenía un vértice que fue Néstor Kirchner y piezas que fueron designadas en función de no de su capacidad, sino de la tarea que debían realizar para este sistema. Esto quiere decir lo siguiente: Ricardo Jaime, como secretario de Transporte, no fue designado en función de lo que él sabía, porque nunca en su vida había tenido nada que ver con el tema del transporte, salvo cuando se ha subido alguno. Pero sí era el responsable de llevar las valijas con la plata que se le cobraba a los empresarios y que estos pagaban gustosos a la Casa Rosada. De la misma manera que Cameron estaba en la Secretaría